son muy lindas porque uno participa en diferentes formas, la alegría de ver testimonios de hermanos preciosos que deciden públicamente dar testimonio de su fe. Y cuando pensamos en cómo dar la palabra en este tiempo, venía a la mente mucho en mí un pasaje de la palabra de Dios que se contrasta tanto con la realidad que estamos viviendo nosotros, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Es una vida que es corta, dice la Biblia que es como la hierba, que dura muy poquito. Aunque a nuestro alrededor hay gente que cree que va a vivir toda la vida, toda la eternidad. ¿Cuál es el sentido de la vida cuando vemos la corrupción que nos rodea, que toca a todas las esferas? Yo creo que de manera especial a la judicial, pero a todas, en lo político, en lo económico, en lo gremial, en nuestra sociedad, en el mundo que nos rodea. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y qué quiere decir esto de bautizarse, no es cierto? Y venía a mi mente este texto en medio de estas realidades que vivimos. Ayer, hablando con una creyente en un área del Gran Buenos Aires, que están llevando adelante el ministerio de mujeres con brazos al cielo, para ayudar a aquellas chicas que quedan embarazadas, entre comillas, sin darse cuenta. Y cómo están tratando de frenar esto que hoy por hoy en Argentina está creciendo de una manera increíble y para sorpresa para pocos, porque todos sabíamos que la pobreza es contra el aborto. Hablaba con un asistente social que pidió cambiar de ámbito, porque ella se jugaba por la práctica del aborto, porque decía que la pobreza necesita ser ayudada en este paso. Y hoy pedía el cambio porque está con cuadros de pánico de ver que la mayoría de las chicas que acuden son las que viven en la capital federal y en el primer cordón del conurbano para realizarse el aborto. No hay casi chicas pobres que quieran hacerse el aborto. Entonces, y ayer contaba cómo es tremendo, cómo está todo abierto para pecar y para sistematizar la corrupción. Pero qué camino distinto es cuando uno quiere hacer las cosas como Dios quiere. Y en este contexto vino a mí a la mente la porción de la palabra de Dios que ustedes tienen allí, donde Jesús anuncia su muerte. Está chiquito, yo lo voy a leer, está en el Evangelio de Juan, donde él dice, donde le dicen, entre las personas que ha habido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, había unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron, queremos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, se lo contó a Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado el momento en que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre, dice Jesús. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven y mi Padre los premiará. Me venía todo el tiempo a mi mente esto del grano de trigo. Y ustedes saben, yo soy de ascendencia armenia y los armenios comemos mucho trigo, ¿no es cierto? A veces casi compite con el arroz. Y allí ustedes tienen en la foto la semilla de trigo. Hay diferentes semillas, tamaño más grueso, medio, finito, se pueden hacer diferentes alimentos, pero hay una realidad que la recordábamos el domingo pasado en plena tormenta, viniendo acá a la iglesia, con el hermano Luis comentaba qué bueno viene la lluvia
en el campo, porque el trigo requiere de suelos fértiles, requiere de suelos bien drenados. La semilla tiene que morir para que veamos los campos llenos y pueda servir. Y parece paradójico, algo que muere para que dé vida y dé una vida en abundancia y que disfrutamos todos, aunque hoy sabemos que las harinas son adictivas, pero y algunos que bajan mucho de peso es porque suprimieron las harinas. Pero después nos dicen, pero cada tanto como, ¿no? Porque la harina es el pan, está presente de tantas formas. En estos últimos tiempos hasta los alimentos balanceados para diferentes animales se hace con harina. Y para biocombustible y para los que les gusta acercarse a lo que a mí mucho no, que es lo alcohólico, la cerveza y las cosas destiladas. Tiene tantos usos, pero si esa semilla no cae en tierra y no muere, por más que le veamos todas las variedades, es increíble, tiene que preceder la muerte de esa semilla. Nuestro país es el número 11 de exportación de trigo y este año que viene parece que va a ser un boom muy grande y le preguntaba yo a la inteligencia artificial y me daba en un minuto muchos datos que no viene a cuento ahora, pero es impresionante el dinero que va a entrar, millones de dólares por exportar trigo. Países como Rusia, Canadá, Estados Unidos, China llevan la delantera, un alimento que nos dice, ni nos damos cuenta, hay algo que muere para que tengamos vida y para que podamos alimentarnos y disfrutar. Y volviendo entonces en este contexto, en lo que Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo que ustedes saben que el grano de trigo por sí mismo no produce nada. Si ustedes creen que su vida es más importante que obedecerme, no va a haber multiplicación, no va a haber bendición, no va a haber vida eterna, le decía a los griegos y a todos los que escuchaban. Pero si en verdad el sentido de la vida es aplicado a que el mundo no es lo más importante y son mis palabras y me obedecen, tendrán vida eterna y esa vida es una vida de servicio. Es decir, el sentido de la vida para Jesús, el sentido de la vida para Jesucristo era con un propósito. Hoy es 8 de diciembre. En los países occidentales y llamados cristianos se recuerda la Inmaculada Concepción, ¿no es así? Hace poquitos domingos se habló en el Día de la Madre sobre la Virgen María. Nosotros creemos que María fue concebida virgen. No le damos el lugar que le dan otros credos porque no lo hace la Biblia, sencillamente por eso, pero la respetamos. Pero qué increíble nacer con un propósito. La siguiente, nacer con un propósito es nacer para reencontrarnos con el Creador. Él vino para encontrarnos, para que nos reubiquemos con nuestro Creador. Si no tenemos ese reencuentro con Dios, vos o yo, somos creación de Dios, no hay duda, nuestro cuerpo, la neurobiología, la complejidad de cómo funcionamos, todo muestra que somos milagro de la creación de Dios. Pero a menos que aceptemos a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, no podremos ser hijos de Dios. Y en esta oportunidad y con el testimonio de nuestros muchachos y las chicas que se han bautizado, estamos diciendo, hay que nacer con un propósito, Jesús lo hizo y vino para morir. No dio clase para que otros lo hagan. Él fue el ejemplo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo sabemos, pero hay que vivirlo. Él se entrega para quien lo quiera. Lo hizo para todos, pero lo reciben y lo disfrutan aquellos que se deciden para recibirlo. Quizás haya aquí alguien que viene a ver esta demostración simbólica. Esto es porque antes hubo algo. Hubo algo antes para estos hermanos que hoy pasan a formar parte de la iglesia y que dan testimonio público. Para ellos el sentido de la vida cristiana tiene que ver con la obediencia a Cristo. Nosotros hemos estudiado, y lo hacemos siempre, la siguiente, el sentido de la vida para el cristiano es obedecer a Cristo. Dice el apóstol Pedro que de esto supo mucho y con dolor
Él dijo para que sigamos sus pisadas, las pisadas de Cristo. No un político, no un religioso, no una teoría, no una teología en particular. Hoy está de moda en muchos institutos bíblicos estudiar autores de teología. Nosotros queremos ir a la palabra y queremos reivindicar la cristología bíblica, la teología bíblica, porque ella es la que nos acerca a Jesús y Él nos acerca a nuestro Creador. Y la idea de unirnos con Jesucristo no es para decir soy cristiano, vivo bien, es para que sigamos sus pisadas y que tengamos fruto y ese fruto permanezca. Ese fruto tiene que ver con enriquecer nuestra personalidad. En una oportunidad, un pastor, cuando yo era joven, predicó y dijo, yo quiero hablar de algo que Dios hizo y de un milagro que Él hizo. Y entonces mencionó un milagro, dice, pero ese milagro es chiquito. Alimentar a las multitudes es un milagro chico. Calmar la tormenta es un milagro chico. ¿Qué otro milagro? Empezó a mencionar, este milagro es chico, este milagro es chico, y había sido invitado ese pastor. Y miró y dijo, me parece que acá no me van a invitar más. Dijo, porque todos esos milagros son muy pequeños. Y dijo, el mayor milagro es que me está cambiando a mí. Yo no podía cambiar, probé muchas cosas, pero yo hoy estoy viviendo el proceso que Dios está cambiando mi vida. Y esa es la semilla, ese es el grano de trigo que muere, uno recibe y uno vive una vida de entrega en la personalidad y es la que va cambiando y va haciendo que mi vida vaya siendo transformada a su semejanza. Dice el apóstol Pedro, y ya lo hace en una lámina donde hay campos de trigo, donde abunda, donde hay plenitud. Dice, el bautismo verdadero no es para que limpie nuestro cuerpo. Nadie acá está pretendiendo que en esto va a ser un cambio y un milagro. No, eso ya pasó antes. Dice, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Dios nos ha salvado por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios en el lugar más importante, trabajando con Dios, intercediendo por mí. Todos los seres espirituales y los ángeles tienen autoridad y tienen poder. Yo ahí agregué algo que está en 1 Juan. Esto es la realidad, esto es lo que representa el bautismo, es la muestra externa de lo que Dios empezó a hacer adentro. Y el apóstol Pablo agrega un concepto más, que fue un texto que me firmó en la Biblia a mí, el pastor en una campaña masiva, en un estadio me acerqué y él me firmó y me puso este texto que está en Gálatas 2:20 y yo lo puse allí en la traducción del lenguaje actual. Dice, en realidad también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Porque Él murió, yo también morí. Ese grano de trigo que Él contaba a los griegos y a los que lo escuchaban que iba a morir, yo soy ese grano que va a morir para dar vida. Y Pablo y Pedro dicen, estamos con Él crucificados, y uno de los hermanos leyó en Colosenses 3, dice, ya que esto es así, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que, hermanos, y para terminar, quiero mencionar lo que Pablo redondea en el capítulo 6, explicando lo que es el bautismo, y yo quiero después decir un tema que es mi oración, que sea una realidad en todos los que estamos aquí. Lo quiero presentar a manera de introducción, pero va a ser al final. Dice Romanos 6, versículo 3 al 14 en la traducción del lenguaje actual. Dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. ¿Pero morimos para qué? Para nacer a una nueva vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, dice Pablo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz,
nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir, así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no somos esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Es palabra de Dios para que escuchándola la podamos practicar. Y cuando estaba yo cerrando este tema hace más de 6 meses, y ayer estando en un casamiento de un matrimonio, de una pareja amiga que hace 20 años que está casado, pero dijeron, tenemos que hacer las cosas que Dios nos dice. No nos casamos y queremos que Dios bendiga nuestro hogar. Y disfrutamos toda la tarde una fiesta en donde fue de un testimonio público, en un contexto muy especial, en donde pasó de moda hace rato el matrimonio y lo que hoy está de moda es cambiar cada 4 meses de pareja. Allí este matrimonio de estos amigos, esta pareja amiga, decía, nosotros hace tiempo que conocimos a Dios y queremos obedecerle como Él dice. Y pensando en todo esto, yo decía, Señor, ¿cómo puedo empezar a razonar de manera práctica lo que nos estás diciendo? Y aparecieron en mí 2 conceptos que yo quiero trasladarlos y es mi oración para que lo podamos llevar cada uno de nosotros. Los que son de la iglesia, bienvenido, porque deseamos que sea una iglesia así. Y los que no, qué lindo es que hoy, si alguno todavía no invitó a Jesús, pueda creer en Dios, entrando en esa vida espiritual, porque es cuando si yo creo en Dios es porque lo acepto y lo acepto en mi corazón. Estos hermanos que se bautizaron han creído en Dios, pero este testimonio público lo que están diciendo es que ya creímos en Dios. Ahora lo que queremos es creerle ¿a quién? A Dios. Y yo encuentro en mí hace varios años que esto es diferente. Yo antes decía, yo creo en Dios y está todo bien. Pero hay una diferencia cuando yo digo que le creo a Dios. Porque ahí soy confrontado a la palabra. Ahí Dios me demuestra cuánta fe tengo. Ahí Dios me demuestra cuántos mis valores y mis principios se juegan, no porque creí en Dios, sino porque le creo a Dios. Y entonces veo una promesa de Él y digo, ¿qué hago? Ya creí en Dios, sí, pero ¿y le voy a creer ahora a Él? ¿Voy a jugarme por eso que Dios me dice? Estos hermanos están diciendo, yo me juego. Hemos cantado recién, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¿Saben una cosa? No se vuelve atrás si le creemos a Dios. Si decimos que creemos en Dios y así está bien, no es que esté mal, pero entramos en una meseta muy peligrosa, en donde hay enemigos que están dando vueltas para que vos pases a ser un museo de lo que es creer en Dios. Pero si cuando crees en Dios, le decís a Él, Señor, no solamente creo en ti, sino que voy a creer lo que vos decís para mí, ahí yo me apropio de lo que Él enseña y empiezo a caminar una vida de fe, una vida de entrega. Y ahí entonces sí podemos cantar, he decidido seguir a Cristo. Esta canción yo la cantaba mucho siempre, hasta que vi cómo los yihadistas, puestos de rodillas a 3 ciudadanos americanos creyentes, los mataban cuando cantaban este himno. Después que yo vi ese video, cuando eran quemados cantando este himno, yo dije, este himno no lo puedo cantar más. Pero no pude, lo empecé a cantar de vuelta, pero esa imagen la tengo conmigo. Acá vivimos en un país libre, un país cristiano, llamado cristiano muy entre comillas y cada vez más. ¿Voy a creer en Dios o voy a creerle a Dios? Si le vas a creer a Dios, esa semilla que murió
¿sabes qué? Va a empezar a dar frutos. Vas a empezar a creer en los milagros de Dios. Vas a empezar a creer que la conversión en tu vida da fruto. Y entonces no vas a ver con dificultad tu vida matrimonial. Vas a ver a un Dios que es poderoso para hacer las promesas que Él dijo. No te va a ser difícil vencer hábitos pecaminosos porque vas a aferrarte y le vas a creer a Dios. Y Dios te va a llevar por caminos que no sean quizás conocidos, pero Él te va a trasladar. Y algunos hoy hablaban, el que dirigía decía de ángeles. Dios va a ponerte ángeles en tu camino, que son los que quizás nunca pensaste. Van a ser personas de carne y hueso, pero enviados por Dios para ayudarte. ¿Por qué? Porque te jugaste a creerle a Dios. Amén. Es mi deseo que podamos vivir esta realidad. Y qué lindo es poder hacerlo cuando hay hermanos que dicen, yo estoy dispuesto a seguir a Jesús. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a terminar esta palabra. Y yo quiero invitarte a que puedas. Hoy tenemos la participación de los símbolos. Qué lindo es poder decir, Señor, quiero aprender a creerte. No me alcanza con que un día te creí. Quiero creerte a lo que vos querés para mi vida. Padre Celestial, en esta mañana, en nuestra debilidad, y hablando en primer lugar para mí, tú estás diciéndome, Miguel, quiero que me creas. Quiero que creas en que voy a hacer cosas grandes con tu vida y con la iglesia donde estás. Y Señor, yo quiero pedirte esto para mis colegas, los pastores, los diáconos, los líderes, los maestros, los hermanos que están colaborando y sirviendo de una manera silenciosa, lo veíamos en la semana, hermanas y hermanos preparando todo para que tu nombre sea glorificado. Señor, necesitamos unirnos a estos hermanos que se han bautizado y decirte queremos seguirte, pero porque queremos creerte en todo aquello que vas a desafiarnos para tu gloria y para tu honra. Y no podemos dejar de pedir, Señor, que sea tu Espíritu Santo, si ha preparado a alguien en esta mañana, que hoy no se resista y pueda decir, Señor, yo te acepto en mi corazón. Yo quiero creerte y quiero que esta vida que un día me diste empiece a ser revolucionada por la presencia de tu Espíritu en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.